Muy buenos días, queridos hermanos. Es una gran bendición y es un honor y es un privilegio podernos reunir nuevamente. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a continuar lo que iniciamos ahora 8 días. Estamos en la serie La mujer samaritana. Encuentra al hombre ideal, al hombre perfecto y al esposo ideal. Estamos en esa serie, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo fue este maravilloso encuentro. Voy a leer desde el capítulo 4, rápidamente, para contextualizarnos. Y dice la palabra del Señor. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor Santísimo, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu santa palabra. Oramos agradecidos, Señor, por iluminarnos con ella, por salvarnos, por santificarnos, porque ese también es un medio de gracia que tu palabra hace en nuestras vidas y es lavarnos y santificarnos a través, Señor, de la exposición de ella, Señor. Pido, querido Señor, que a través de lo que hemos ido construyendo tú y yo esta semana con estos mensajes, en consecuencia tu Espíritu Santo lo aplique al corazón de mis hermanos y que sea, Señor, de mucha bendición para ellos como lo está haciendo para la vida mía. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Rápidamente quiero contextualizarnos porque no tiene mucho sentido, pienso yo, que yo exponga un libro que conozco. No hablo con arrogancia. Creo que el propósito es que estudiemos un libro que todos entendamos. Creo que esa es la finalidad, porque si no, no vamos a ser edificados. Entonces, ¿cómo se debe leer este libro de Juan? Es fundamental esto, porque hemos escogido tal vez el evangelio más profundo de la Biblia, de los 4 tal vez el más profundo. Yo recuerdo cuando comencé en los primeros tiempos en el cristianismo, a propósito que en estos días me tocó volver a grabar mi testimonio, entonces estoy muy fresco de todo eso que me ocurrió. Testimonio que vamos a pasar acá con la ayuda del Señor. Y yo recuerdo que a la gente le regalaba a uno, después de uno ser salvado, le regalaban a uno el Evangelio de Juan. A veces resulta que uno regala este Evangelio porque su narrativa es aparentemente sencilla, pero en realidad es muy profundo. Es el más profundo de la Biblia, creo yo. Es uno de los libros más profundos que hay. El Evangelio de Juan, entonces, queridos hermanos, debemos tener claro el comienzo, la forma como Juan estructuró este libro. Aunque tiene, queridos hermanos, algunas partes históricas, yo les voy a pedir que esta primera partecita, antes de que vengamos con lo espiritual, yo también traje algo espiritual. También traje algo espiritual, aplicativo a nuestras vidas y de edificación. Pero también necesitamos alimentar el intelecto, porque Jesucristo no solamente nos ha salvado espiritual, sino también mentalmente, y Él satisface también la parte intelectual en nosotros. Entonces, esta parte aquí es fundamental entenderla. Aunque el Evangelio tiene algunas partes históricas, en esencia, lo dije ahora 8 días, su composición es teológica. Eso es fundamental cuando usted lea el Evangelio de Juan. En sus devocionales, usted no puede llegar al Evangelio de Juan y entender las cosas de manera histórica exclusivamente. Sí, como estamos viendo, se presenta una situación real, una experiencia real que Jesucristo tuvo con esa samaritana. Pero aquí concretamente, como lo dije ahora 8 días, hoy creo que hoy está saliendo el sermón de ahora 8 días, Juan hace girar todo esto sobre 3 ejes teológicos, este encuentro que el Señor tiene con esta mujer. Entonces eso es muy importante tenerlo. De hecho, a Juan en la iglesia apostólica lo conocían como el teólogo. Así era conocido Juan. Usted, por ejemplo, lee la patrística. La patrística son los sucesores de los apóstoles, toda la teología que esta gente empezó a trabajar allí. Esa patrística reconocían a Juan el apóstol como el teólogo, justamente por este libro
del Evangelio según Juan. No era Pablo a quien conoció la iglesia primitiva como el teólogo. A Juan el apóstol lo llamaban el teólogo. Así usted verá Papias, verá Orígenes que se expresan de Juan el apóstol como Juan el teólogo, porque es muy teológico su libro. Entonces, la estructura que Juan hace de su evangelio es esencialmente teológico. Por eso, este evangelio no es una biografía del Señor Jesús, sino una interpretación de su persona y de su obra. Y eso es lo que necesitamos cuando vamos a un instituto bíblico, que nos enseñen es eso. Porque a veces llegamos a un instituto bíblico y no nos enseñan lo que realmente nos tienen que enseñar. Eso es fundamental en el tema del evangelio, este evangelio de Juan y toda la teología de Pablo, de Pedro y de Juan, simplemente es una interpretación del Antiguo a través de Jesucristo. Eso es. Todo el Nuevo Testamento simplemente es una recopilación del Antiguo y ahora lo filtran a través del Señor Jesús. Por tanto, queridos hermanos, los recuentos históricos que Juan hace aquí los está sometiendo a una interpretación personal del Señor Jesús. En ese orden de ideas, la coherencia de Juan entonces debe buscarse no en la exactitud histórica de los hechos que narra él aquí. No es la exactitud histórica, ya voy a salir de esa parte, no es la exactitud histórica o cronológica lo que tenemos que buscar, sino en Juan lo que usted tiene que buscar es la unidad teológica. Por eso es que le llaman a este evangelio el evangelio más simbólico o el evangelio de Dios. Si usted se da cuenta cuando estamos enseñando y estudiando teología, ¿qué hacemos para estudiar teología? Los que han estudiado teología, ¿qué hacemos? Pues la manera cuando estudiamos a Dios lo estudiamos a través de símbolos, porque a él no se le puede, no podemos pensar en Dios. Porque Dios es más grande de lo que llegamos nosotros a pensar. Dios es muchísimo más grande de lo que podemos llegar a imaginar y muchísimo más grande de lo que ignoramos. Dios es muy, ahorita hablábamos en el curso Vida, Dios está en el tercer cielo. Dios no está en el tercer cielo. En el tercer cielo seguramente vamos a estar nosotros. Dios hace su manifestación en el tercer cielo, eso es otra cosa. No hay nada que lo contenga a él. Entonces, es muy importante entenderlo. Y cuando hablamos, por ejemplo, en esos términos necesitamos hablar de forma simbólica, porque no se puede de otra manera hablar literalmente. Por eso el Señor le dice a Moisés, ¿con qué me vas a comparar? No podemos totalizar a Dios, no podemos ver el horizonte de Él, como dice Job. Escasamente alcanzamos a ver el borde de su manto, no el borde de sus talones, el borde de su manto. No podemos entender mucho de Él, aparte de lo que la Biblia nos enseña. Entonces es bien importante, dicho esto, es necesario entonces tener presente que en Juan, un hecho que se presenta, usted comienza a leer en Juan, cualquier hecho que usted encuentra en Juan, como en este caso con la samaritana, o cualquier tema determinado, debe ser interpretado inmediatamente dentro de la categoría simbólica que en su origen siempre está en el Antiguo Testamento. Entonces, las bodas. Estamos terminando, hoy terminamos, no voy a terminar hoy el capítulo 4. Estamos terminando la consumación de la primer señal. ¿Cuál fue la primera señal? Cristo convierte el agua en vino. Aquí va a mostrar que es el esposo perfecto. Lo que pasa es que en nuestras Biblias aparece capítulo 2, capítulo 3, pero así no aparece la señal de Juan. Juan enseña que Jesucristo es el esposo ideal y lo está mostrando en Juan el Bautista. Luego lo mostró en Nicodemo y ahora va a mostrárselo a la mujer samaritana, que él es el número, ¿cómo leímos a los 8 días? El número 7. Él es el hombre perfecto. El 7 en la Biblia es perfección. La mujer samaritana había tenido 6 esposos, este es el próximo sermón. Y se encuentra con el hombre perfecto, con el número 7. El 7 siempre en la Biblia es el hombre perfecto. Me acuerdo cuando decían las chicas allá cuando estábamos en el colegio. ¿Y qué tal ese? ¿Ese es el número 7? No, 6. El 7 quiere decir el perfecto. Entonces, queridos hermanos, en ese orden de idea nosotros debemos entender eso. Debemos entender el desierto. Debemos entender la unción. Por ejemplo, el desierto. El propósito del desierto. Jesucristo es el que nos saca del desierto y nos lleva a la tierra prometida. La unción. La unción es que Jesucristo es el que trae el Espíritu Santo y bautiza con la realidad. Todo el mundo bautizó con el símbolo, que es el agua.
Por eso Juan el Bautista dice, viene el que bautiza con la realidad, con el Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua. Todo eso hay que entenderlo cuando usted lea el Evangelio de Juan y por extensión casi que todo el Evangelio, toda la Biblia. La unción, el pastor, el Señor Jesucristo es el templo. Cuando él habla del tabernáculo, dice primera de Juan, capítulo 1 de Juan, dice, y tabernaculizó entre nosotros. Vamos a ver aspectos del tabernáculo en Jesucristo. Jesucristo es el tabernáculo caminando entre los hombres. Vamos a ver eso. Por eso cuando él lo limpia ya en Juan 13, simple y llanamente es toda una reflexión de lo que se hacía dentro del tabernáculo, cuando empieza a lavarle los pies a los apóstoles. Entonces más adelante lo vinieron a entender. Por eso Juan, cuando vio que el Señor Jesucristo resucitó, Juan corrió y dice Juan, y el discípulo que llegó primero vio que el manto estaba arregladito y dice, y creyó, por fin entendió todo el Antiguo Testamento. Entonces eso es muy importante tenerlo. El pozo, hoy vamos a ver el pozo, porque ella le va a decir, me estoy adelantando, ella le va a decir, ¿acaso tú eres superior? Hoy no va a hablar la samaritana, hoy no alcanzó a que hable ella. Ella le va a decir, ¿acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Hoy vamos a ver el tema del pozo y por supuesto el agua. Luego cuando empieza, ¿cierto? Y ahora 8 días estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando justamente de la forma como el Señor Jesucristo ministra a esta samaritana. Como lo dijimos ahora 8 días, en el relato entonces, conecto con eso, están los 3 ejes teológicos en los que Juan está construyendo este pasaje. ¿Por qué tenía? Y estuvimos escuchando la palabra ahora 8 días. Los que no estuvieron ahora 8 días, les animo a que vean esa enseñanza que seguramente hoy la estamos subiendo. ¿Por qué tenía que sostener Cristo un diálogo con ella? ¿Por qué tenía que ser en Sicar? ¿Por qué tenía que ser justo en el pozo de Jacob? Hoy voy a decir por qué fue en el pozo de Jacob. Ahora 8 días dije por qué en Sicar. ¿No? Para vindicar la violación de Dina y para vindicar la mano de muertos que hubo como consecuencia de la violación de Dina y porque una mujer igual que Dina, despreciada, destrozada y violada como esta samaritana, debía ser la mujer que llevara el evangelio a los samaritanos. Todo eso lo enseñamos ahora 8 días. Entonces vemos por qué esta mujer era la elegida, fue la elegida para llevar el evangelio en esa tierra donde se mancilló a la mujer de la forma como se mancilló. Y toda la cantidad de muertos que hubo, todos los hombres que hubo, hombres inocentes muertos como consecuencia de eso. Entonces, hoy deseo que consideremos por qué tenía que ser alrededor de un pozo. Ya vimos por qué tenía que ser en la tierra de Jacob, que la que le compró a Siquén. ¿Recuerda? Ahora 8 días vimos eso. Vimos que fue en Siquén. ¿Vamos bien o están perdiditos ya? Vamos bien. Hoy veamos entonces por qué tenía que ser en un pozo y cuál es el simbolismo de ese pozo. Dijimos que Jesucristo es el hombre perfecto, pero también que es el esposo ideal. Bueno, vamos a ver. Hoy quiero que tengamos entonces presente que los pozos, solamente traje 3 estudios de casos, muy rápido, pero traje de estos 3 estudios de casos que traje, vamos a ver que los pozos fueron el lugar de encuentro de muchos patriarcas con sus futuras esposas. Eso es fundamental. Hagamos entonces un poquito, lo que les prometí a los de esta mañana en vida, hagamos entonces un poquito de teología bíblica sistemática para comprobar lo que estoy diciendo. Vamos a ver que los pozos tienen una implicación matrimonial impresionante. Entonces acompáñenme por favor al primer estudio de caso. Génesis 24, sentado en un pozo, conoció Eliezer a Rebeca, la esposa de Isaac. Mire que eso es un estudio maravilloso. No voy a leer todo porque si no, no podría estudiar todas las cosas que traigo. Entonces, Génesis 24, versículo 9. Versículo 9. ¿Podemos leer, hermanos? Dice, el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham. Escuchen esto, su amo, y le juró que cumpliera con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y tomó toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor, en Harán, Naharayim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres, piensen en la samaritana, caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar Eliezer, Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo.
Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven, a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro, la mujer samaritana lleva un cántaro, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste, tome usted, y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba. ¿Quién? La personaje principal de este relato, Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy y además virgen. Recuerda que ahora 8 días hablamos sobre el tema de la virginidad. No, ellos no veían la virginidad como la veíamos hoy en día. El hecho de que Dina perdió la virginidad fue porque es un contrato, era un contrato en ese tema. ¿Sí? No como la ha visto la iglesia romana desde cuando los gnósticos la intervinieron. No. Es porque realmente ya la mujer, bueno, no voy a volver a lo que dije ahora 8 días. Entonces esto es fundamental. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hija de Milca. Dice, la joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Mire cómo le contesta Rebeca. Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Dejémoslo ahí. Contextualicemos rápidamente el pasaje. Para este momento, Abraham debe tener más o menos unos 140 años y lleno de vida. Y los que no hemos llegado ni a 60 ya estamos... Bueno, entonces vemos que Dios ha bendecido espiritual y materialmente mucho a Abraham en este contexto, porque quiere asegurarse de que su hijo se case con la mujer correcta. Él ha mandado a Eliezer, ¿no? Para que sea el hombre el que escoja a la esposa para Isaac. Es obvio que, y aquí es importantísimo entender eso, este pasaje es muy importante entenderlo, que en este pasaje de Génesis 24, aquí hay un cuadro del Padre Celestial escogiendo a una esposa, que es ¿quién? La iglesia. ¿Y el esclavo quién sería? El Espíritu Santo. En ese cuadro, usted no puede escaparse en Génesis 24 de ver ese cuadro, porque aquí no son judíos, ellos son gentiles todavía, y están consiguiendo una mujer. Entonces, en ese orden de idea, Abraham tipifica al Padre, el Espíritu Santo tipifica al esclavo, y el Señor Jesucristo, el esposo que le está esperando, que el Espíritu Santo durante estos 2000 años y todo lo que dure, está escogiendo una esposa para el Señor Jesucristo. ¿Están siguiendo ahí? Bueno, muy bien. ¿Cómo supo Abraham que Dios proveería una ayuda idónea para su hijo? ¿Cómo supo eso? Porque confió en las promesas de Dios. ¿Cuál creen ustedes que fue la más grande lección que Abraham le había dado a Isaac? ¿Cuál, papá? ¿Cuál? Cuando lo fue a sacrificar, ¿sí o no? ¿Qué habrá pensado Isaac? Papá, ¿me vas a sacrificar? Mi papá ama mucho a Dios. Mi papá ama más a Dios que a mí. Eso quedó trabajado en la conciencia y en la psicología de Isaac. Nosotros como padres debemos dejar eso, aunque es unas lecciones que si Dios me da licencia vamos a enseñar más adelante, dejar eso, dejarles claro a nuestra esposa y a nuestros hijos que Dios está por encima de ella y de ellos. Así como nosotros tenemos que asegurarle a nuestros hijos que nuestra esposa está por encima de ellos. Y luego a la iglesia que nuestros hijos están por encima de la iglesia. No en pecado, sino en cuidado y en prioridad. Y a la iglesia tenemos que darle claro a los hermanos del ministerio que nos llaman a trabajar en otros ministerios. No, primero está la iglesia antes que el ministerio, lo siento, hermano. Yo hay muchos ministerios que me dicen, hagámoslo por radio. A mí lo digo y está quedando grabado porque no estoy diciendo mentiras. Nos han pedido hasta favores de la BBN. No, porque no tengo tiempo. Que hagamos unos cortos por YouTube. No tengo tiempo. Entonces, yo soy un pastor de una iglesia. Eso soy yo.
Entonces eso es lo que el Señor me ha mandado a mí a hacer. Entonces, queridos hermanos, eso es muy importante, entender eso. Isaac sabía que Dios iba a conseguir una ayuda idónea para él, y Abraham también lo sabía. Entonces, de otra manera, tenía que ser una mujer así porque, ahora 8 días también lo dijimos, el tema de la virginidad era eso. Porque cuando una mujer judía perdía la virginidad, ¿qué ocurría? Ya con toda seguridad se sabía que ella no era candidata para ser la elegida de traer al Mesías. Ese es el punto con ella. Por eso cuando una mujer se casaba con alguien que no era gentil, ellas no lo hacían, casi nunca lo hacían. Pero cuando lo hacían, y Ruth, pero ya llegaremos, Ruth, porque vamos a ver otras mujeres, son 3 mujeres las que vamos a ver, o 4. Ruth, que es una mujer que no tenía nada que ver, sí terminó siendo una ascendiente del Señor Jesús. Qué cosa, ¿no? Como es el Señor. Entonces no se trata de la virginidad tanto física, pero ellos lo llegaron a entender de esa manera. Lo que pasa es que la judía perdía la virginidad y decía, ya, esto ya no hace, ya no fui yo la escogida para cumplir Génesis 3:16, yo no voy a ser ya la escogida. Entonces entendamos eso, queridos hermanos. Entonces, hermanos queridos, en un sentido espiritual, el criado, repito, es un cuadro del Espíritu Santo, cuya obra es traer al perdido a Cristo y así ir formando a la esposa que es la iglesia, que somos nosotros. Muy bien. Por el contexto del libro, sabemos que el nombre del criado era, yo lo he nombrado varias veces, que el nombre del criado era ¿cómo? Eliezer. Pero dése cuenta que en este capítulo 24, les prometí a mis hijos que íbamos a hacer el otro estudio, porque ahorita en vacaciones aquí en Bogotá, hicimos nuestras vacaciones aquí en Bogotá, también se puede hacer vacaciones en Bogotá, ¿no? Hicimos el estudio de con quién me casaré. Entonces, pero tenemos otro que también es basado en Génesis 24, en Génesis 24, y en Génesis 24 no se nombra a Eliezer, no se da el nombre de Eliezer. ¿Saben por qué no se nombra a Eliezer en este capítulo? Porque el ministerio del Espíritu Santo solamente es apuntar al Señor Jesucristo. ¿Qué has dicho, Ovidio? He dicho lo siguiente. Hay algunos movimientos que le tratan de enfatizar mucho la doctrina del Espíritu Santo. Si la enfatizan correctamente, eso está muy bien. Pero en la iglesia, la gloria es para el Señor Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo tiene un nombre tan sencillo y tan humilde, viento santo. Neuma, en griego, en hebreo. Él no tiene un nombre personal para no quitar los reflectores ¿de quién? Del Señor Jesús. El Espíritu Santo a todo momento está buscando ¿qué? Que la gente mire al Señor Jesús. Cuando una mujer es sabia, creo que ayer estaban hablando sobre eso. Cuando una mujer es sabia, busca que miren ¿a quién? Al esposo en el hogar, con sus hijos. Pero si una mujer dice, cuando venga su papá lo va a regañar, cuando venga su papá lo va a vaciar, cuando venga su papá... Y cuando el día que el papá lo va a reprender, ella se mete en medio. Eso no es una mujer, eso es una mujer necia. La mujer lo que tiene que enfatizar es, papá dijo esto, no sé, bueno, allá llegaremos también si Dios me da licencia. Entonces, queridos hermanos, no se nombra en Génesis 24 el nombre de Eliezer, porque de manera simbólica el Espíritu Santo lo que hace es buscar personas para él, Isaac verdadero que es el Señor Jesús. Sigamos, segundo estudio de caso. ¿Cuál sería el segundo caso de estudio? Jacob, me gustaría quedarme ahí, pero tenemos que seguir adelante. Jacob y Raquel. Vayamos a ir adelantico, capítulo 28. Capítulo 28. Veamos el segundo estudio de caso. Entonces, el primero, ¿quién fue? Muy bien. Usted puede terminar de leer el 24. Es hermosísimo. Es conmovedor. Le repito, allí tenemos un estudio sobre ese para los adultos, un poquito ya para los mayores. Adultos solteros para con quién me casaré. Entonces dije capítulo, ¿qué? 28. Entonces ahora vamos allá. Isaac llamó a Jacob. Este Isaac fue el que se casó con Rebeca. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, atención iglesia, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Exactamente lo mismo que hizo su papá con él. Para allá, a Padán Aram fue donde mandó
Abraham, en el caso anterior, al siervo. O sea, los hijos remedan lo que nosotros hacemos. Y se casarán, más o menos buscarán mujeres como las que nosotros hemos encontrado. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgas y hagan que salgan de ti numerosas naciones, que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham, y así fue, terminó cumpliéndose esa promesa. Así envió Isaac a Jacob, ¿a dónde? A Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. ¿Vamos bien? Pasemos al capítulo 29, ahí, pasemos al capítulo 29. Leamos desde el versículo 1, capítulo 29, al versículo, de ahí arranco. Entonces, continuó su viaje Jacob, dice, Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar vio en medio del campo, ¿un qué? No escuché. Un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí sobre la boca, Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños y luego de abrevar, o sea, de tomar, y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocarlas en su lugar sobre la boca del pozo, o sea, la piedra, una piedra muy grande. Como pesaba tanto, y no eran pastores como los que muestran en Hollywood, ¿no? Que eran pastores así como, ¿no? Eran niños. Y vamos a ver que la primera fue una pastora. Y venía Rebeca, ella era pastora. Dijimos que las mujeres no deben de ser pastoras, pero la primera nuestra es una pastora. Entonces, bueno, es un chiste, ¿no? A ver, concentrémonos. Entonces dice, obviamente, entonces como estos eran pequeños, entonces tenían entre todos que, agárrale de allá. Eran pastorcitos. Acuérdense de David. David era el más chiquitín de todos. Cuando le pregunta a Samuel, ¿estos son todos tus hijos? Dice, está por ahí el sute. Era un chiquitín por ahí con 4 ovejas. Eran los más desgalamiditos, los menorcitos, la cuba, el raspado. Bueno, entonces dice, por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos. Cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas volvían a colocarlas en su lugar sobre la roca de pozo. Jacob les preguntó a los pastores, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron ellos. Oiga eso, dice que son de Harán. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando, ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo, cuando Jacob la vio, dijo, oiga, la prima. Todavía está, Jacob le dijo a los, mire, no olviden que aquí todavía es el engañador. Miren lo que el tipo les dice. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? ¿Para qué? Para poderme quedar yo a solas con ella y conversar como en efecto va a ocurrir. Oye, cuidado que ocurre eso. Cuando le dijeron, esa es su prima. Bueno, esa es la hija, todavía no se habían quedado la prima. Entonces ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores. Quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y ¿qué? Al muchachos, te voy en bicicleta y ¿no? Siempre es en uno fantoche. ¿No? ¿Cómo es que hice una canción ahí? Lo que no existe, lo inventamos. Si no existe por ustedes, lo inventamos. Hay una canción que dice por ahí así. Y entonces el hombre dice, no, espere, yo pongo con esa piedrita, una piedrita. Y cuando Jacob vio a Raquel, dice, luego
Y les dio, bueno, voy a leer desde el 10. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de este, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto, cualquier tema con la manipulación es mera coincidencia, y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Dijo, la familia rica llegó, el primo rico. El papá Isaac, cuando llegó acá, que nos cuentan que se llevó de aquí a la tía Rebeca. Salió a correr a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo. En el original también dice, salió corriendo a recibirlo. Este es un caroso, este Labán es un hombre tremendo. Jacob salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que le había sucedido. Que mi hermanito me está buscando para matarme. Y Labán le dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Leamos hasta dónde vamos a leer. Leamos hasta el versículo 20. ¿Sí? Leamos hasta el versículo 20. Sí, lo tengo así estipulado. Leamos hasta el versículo 20. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. ¿Están hablando de qué? De business, de Villegas, de plata. Pero el hombre tenía otros planes en la cabeza. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba, ¿cómo? Y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados. Otras versiones dicen tiernos. Vamos a mirar qué es eso. Mientras que Raquel era una mujer muy... Mire que la Biblia está está destacando. Mientras que Raquel era una mujer muy hermosa, como Jacob, y esto pocas veces se ve en la Biblia, porque los hombres no escogían a sus esposas con base en estar enamorados. Este hombre sí se enamoró, apenas la vio. Dice que llevaba ¿cuánto tiempo? 1 mes, y el hombre ya no podía, lo traía por la calle de la amargura a Raquel. Como Jacob se había enamorado de Raquel, pero recuerde que el hombre venía buscando una esposa según la voluntad de Dios. Recuerda que usted ve el contexto atrás. Atrás, el hombre quería buscar una mujer de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, no voy a terminar el estudio de caso hoy, porque tampoco estamos exponiendo genes, pero la voluntad de Dios es que la esposa de Jacob, quien fuera, Lea. Lea para que se dé cuenta. Lea y verá conmigo. Bueno, pero sigamos. Hoy estamos hablando de nuestros pozos. Estamos hoy románticos. Entonces Labán tenía 2 hijas. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años, a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, oiga, qué buen muchacho, es mejor que te la entregue a ti, no a un extraño. Quédate conmigo, imagínese, no le iba a costar una oveja. Y usted, mi hijita, va preparándose para casarse. Así que Jacob trabajó 7 años para casarse con Raquel. Mire, esta vuelve otra la palabra del Señor, es lo que dice el Espíritu Santo. Pero como estaba tan enamorado, ¿qué le pasó? Le pareció, no, pero ¿cómo va a pagar solo 100? Yo pagaría por esta mujer 1000 años. Estaba enamoradísimo el tipo. Le pareció muy poco. Así somos los enamorados, ¿o no? ¿Usted nunca se ha enamorado? Por el que no se haya enamorado. Así me toca que entonces dejar a un lado esto y contar la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, el amor. Qué cosa tan extraña es el estar enamorado, ¿sí o no? Recuerde cuando usted se enamoró. Recuerde. cuando se enamoró o no? Entonces, cuando vayamos a censurar a nuestros hijos porque está enamorado de alguien, ¿qué tenemos que hacer? Recordar. Y que ahí puede uno producir un ¿qué? Un choque de trenes, porque uno está enamorado. O sea, uno enamorado. A este tipo le parecieron 7 años trabajar y le pareció que había sido un tiempo, poquito para estar con su merced. Pero finalmente
Ahí está el tema. Entonces, Dios providencialmente, para seguir con nuestro estudio de caso de los pozos, dirigió a Jacob hacia la casa de Labán. Pero démonos cuenta de algo. Jacob nunca se detuvo a orar, como lo hizo Eliezer, el criado de Abraham. Cuando fue a cumplir este importante encargo de casarse, nunca oró. Seguramente que si Jacob ora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tal vez hubiera pasado si Jacob ora? Pues que el Señor lo va orientando y le va mostrando y le va enseñando, pero como no oró, va a tener que aprender unas cuantas lecciones muy duras. Porque él escogió, Señor, ¿qué va a saber de mujeres? Señor, ¿qué va a estar enamorado el Señor? A veces hablamos así, Señor, ¿qué va a saber de plata? Señor, no sabe de finanzas. Vea que el versículo 7, Jacob animó a los otros pastores a regresar a los potreros. ¿Con qué fin? Porque quería hablar con Raquel en privado. ¿Cómo lo hizo? Repito, porque todavía era el engañador. Jacob toma aquí su decisión. ¿Qué decisión tomó Jacob? La Biblia nos dijo que Jacob, cuando vio a Rebeca, se impactó por su belleza. No nos muestra que Jacob oró y dijo: Señor, ¿cuál de las dos quieres tú para mi vida? ¿A Lea o a Raquel? ¿Cuál de las dos, Señor? El hombre se guió ¿por qué? Por sus emociones, por sus apariencias. El tipo dijo: no, yo quiero a esta que está, a esta me gusta. Le gustó esa. Entonces el hombre escogió a Raquel. ¿Sabe qué significa Raquel? El nombre Raquel. Me puse a buscar qué significa Raquel, a ver qué me decía el Señor allí. ¿Sabe qué significa Raquel? Oveja. En latín, ovidio es oveja. Bueno, ovi es oveja. Dio es cuidador. Cuidador de ovejas es ovidio. Y Raquel, por eso la pastora, es oveja. Mira, así si usted quiere ponerle a su esposa Raquel, póngale oveja. En tanto que sabe qué significa Lea. Lea significa vaca muerta o gacela. Dejémosla en gacela. La gacela era un animal dentro de ese contexto, porque así los orientales escriben y piensan, y su cultura es muy diferente a la nuestra, obviamente. Entonces aquí el hombre toma su decisión, se casa con la bonita, a sus ojos. Entonces dice la Biblia que los ojos de Lea eran, ¿qué dice esta versión? ¿Que eran qué? Apagados, dice esta versión. Esta versión está tratando de traducir el sentido del modismo, porque eso es un modismo. Está tratando de traducir el sentido del modismo. Lo que quiere decir este eufemismo es que los ojos de Lea carecían de aquel brillo profundo que en las culturas de Medio Oriente era una marca de belleza. Ustedes recordarán que cuando llega Eliezer con Rebeca y ve a Rebeca orando en el campo a Isaac, Rebeca le dice al criado: ¿ese es el hombre? Y él le dice: sí, ese es mi amo Isaac. ¿Y ella qué hace? Ella se cubre, ¿no? Se cubre. Las mujeres solamente, sobre todo las solteras, se dejaban ver los ojos. Hoy podemos verlo en los pueblos árabes. Todavía ellas utilizan eso. No la burka. No, cuidado, eso no es lo mismo. Lo mismo. Ni la cubierta que algunas de nuestras hermanas usan acá. No es lo mismo que la cubierta que se habla en 1 Corintios 11. No tiene nada que ver. Pero el principio sí es el mismo. El principio sí es espiritual. El principio es el mismo. O significa lo mismo el principio. Pero es que a veces lo digo porque a veces creemos que llegó ella con una burka y no. Se cubrían por respeto. Porque en ese contexto era, como lo vamos a ver, no era normal que un hombre hablara con una mujer. Por eso los apóstoles se sorprenden cuando Jesucristo lo encuentran hablando con una mujer. Ni siquiera un hombre casado, ni casado podía hablar con su esposa en la calle. Eran costumbres de los judíos. Esas costumbres las tenían ellos. Eran costumbres de ellos que tenían los judíos. Por eso hay que entender costumbres de los judíos cuando estemos estudiando la Biblia. Entonces, digamos, queridos hermanos, el eufemismo lo que nos quiere decir es eso, que ella no tenía esa mirada, ese brillo profundo que en esta cultura era una marca de belleza. No es porque fuera una mujer fea en sí misma. Mire lo hermoso que escribe esta hermana. En el libro Las mujeres de la Biblia y yo, la autora Evelyn Glax dice lo siguiente de Lea. Abro las comillas. Mire lo que dice Evelyn
en su libro que se llama Las mujeres de la Biblia y yo. Ella dice, hablando de Lea, dice Evelyn lo siguiente: y los ojos de Lea eran apagados, pero Raquel era muy hermosa y de lindo semblante. Y continúa la escritora Evelyn diciendo, Lea, escuchen esto, queridas hermanas. Eso va a traer mucha sanidad al corazón. Lea recibe el comentario curioso de que sus ojos eran tiernos o apagados. Sin embargo, al compararla con un pero con Raquel, de la que se dice que era hermosa, podemos deducir que no podía compararse a su hermana. Lea tendría facciones comunes, sin que tuviera necesariamente que ser fea, pero ante sus propios ojos se consideraba una mujer poco atractiva. El ser una joven hermosa puede resultar peligroso para ella misma y en nuestra cultura también, pero no es razón para que la que no lo es se sienta postergada. Esta carencia de hermosura puede ser compensada por una naturaleza rica, un corazón ferviente, ternura y afecto. Mire, si usted hermana o usted conoce hermano que su hija, sus hermanas, y cuando está uno trabajando con las mujeres que generalmente se sienten feas. ¿Recuerda lo que hablamos ahora, 8 días de Keila Ochoa? También ella como hablaba allí de las mujeres cuando se encontró con esta otra. Mire lo que dice en este aspecto de Evelyn, sobre todo de las mujeres que no se sienten muy bonitas. O que tiene una hermana que dice, mi hermana siempre le caen todos los hombres y a mí ninguno. Sabemos que hay caras comunes que pueden esconder rasgos angélicos. Ella llama caras comunes a una mujer que no es hermosa en facciones. Dentro de la exégesis que hace la hermana Evelyn, dice necesariamente Lea no era fea, sino que era que Raquel era muy hermosa. Pero ella era una mujer común y corriente, pero a sus ojos ella no se sentía muy atractiva. Y un punto fundamental es eso. Llega este primito y se fijó, fue en la pequeñita. Dice, pero esta falta de hermosura puede ser una preocupación para una joven. ¿Por qué no puedo ser más hermosa? Tal vez como mi hermana o como mi compañera en la iglesia. Este deseo no es en sí pecaminoso, sino muy humano, dice ella. Las escrituras de vez en cuando usan la expresión de hermoso semblante. Al hacerlo, la Biblia confirma que la característica de la hermosura es una de las bendiciones de nuestra vida humana. Pero hemos de decir también que la escritura ofrece consuelo a las Leas. Lea, que no era atractiva, recibe en realidad una bendición más rica que la hermosa Raquel. Raquel tuvo solo 2 hijos, José y Benjamín. De estos 2, José fue vendido como esclavo y dio origen a una de las tribus mancilladas de Israel. En cuanto a la tribu de Benjamín, fue casi totalmente eliminada a causa de un terrible pecado nacional en que Efraín incurrió. Termina diciendo Evelyn, la tradición judía resalta el hecho de que los sufrimientos de Lea fueron compensados por el hecho de que tuvo más hijos y que la línea sacerdotal salió de uno de ellos, Leví, y la real del otro, Judá. Lea puede presumir de ser la madre de Judá y Judá de David y del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Qué consuelo, qué paz, ¿no? Cuando uno puede leer esto con una mujer, claro, eso es solamente un fragmento, porque a veces ocurre eso es muy frecuente, sobre todo en nuestra cultura, porque en nuestra cultura la belleza física, ¿qué es? ¿Es un resultado de qué? De la cultura. ¿A qué papá le parece que su hija es fea? A ninguno. Yo a Jenny Alexandra, no le digo la edad ya, pero yo a Jenny Alexandra le voy diciendo mi niña. Entonces, queridos hermanos, veamos este tercer caso que nos va a retratar la palabra del Señor. Entonces vimos a quién, a Isaac y a Rebeca. ¿A quién? A Jacob y a Raquel, ¿no? Siempre en medio, porque el protagonista no lo estoy haciendo. El protagonista, ¿quién es? El pozo. Veamos el tercer caso. Moisés y Séfora. Vayamos, acompáñenme por favor a Éxodo. Éxodo 2, vamos a ver el tercer estudio de caso. Y eso también es un estudio para los jóvenes de pronto. Siento en mi corazón decir eso. Pues de un joven también hoy, como hay tanta cuestión, ¿no?, de la belleza física hoy en día, hay muchos jóvenes que también se mira como mucho en el espejo hoy en día.
No es malo, si siempre y cuando se sepa eso orientar, ¿no? Pero sí sería bueno que uno como papá le dijera, mijo, a nosotros nos sale barba. Deje que las mujeres se miren en el espejo más que su merced. La- yo creo que es necesario decir eso como papá. Bueno, Moisés y Séfora, veamos este tercer estudio de caso. Capítulo 2, solamente estamos viendo algunas cositas así. Capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer desde el 11. En realidad leamos el 11 y el 12. Dice, huida de Moisés a Madián. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y a otro lado, y al no ver a nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Oiga, Moisés tenía más o menos 40 años cuando cometió este asesinato, cuando tomó la decisión de asesinar a este hombre. Él quería convertirse en ¿quién? En el libertador de su nación. Él sabía desde niño, no como en esas películas que dicen, me acuerdo de esas películas de Hollywood, Moisés, te tenemos que decir algo. Y la música, ¡pam! ¿Qué, mamá? Tú no eres egipcio. ¡Ah! Tú eres un hebreo. No. Yo ya me volví muy crítico de esas series. Él toda la vida supo que era ¿qué? Hebreo. De hecho, su mamá lo crió. Jocabed lo crió. Y vaya si Jocabed, una madre, la faraona le dijo a Jocabed, críamelo, que te lo pagaré muy bien, críamelo para el Señor. ¿Ah? A Jocabed, esos son los salarios más altos que se van a pagar en el cielo, son las mamás que invirtieron su vida sacando hombres para el Señor. Entonces, aquí vemos eso. Moisés toma una decisión y le va muy mal. Nosotros, queridos hermanos, le admiramos a Moisés definitivamente, y la teología de la liberación se ha inspirado aquí en Latinoamérica, especialmente por ese hombre, pero debemos confesar que Moisés se adelantó al Señor. Qué peligro, ¿no? Él llegó a decir en un momento determinado, o sea que el Señor no me llamó para esto. Y yo que toda la vida creí que me llamó el Señor para esto. Yo recuerdo que mi madre, la Cuba. Sí, me veo más viejo que Marlene porque yo estaba más enfermo que ella. Mi mamá siempre me andaba hablando de, no, es que su merced, no sé qué, su merced es, levantarle la uno la autoestima. Seguro que Jocabed le dijo, mijito, si su merced está yendo a la universidad en Egipto, si está con semejante roce social, el Señor querrá algo con su merced. Esté atento. Y el hombre estaba atento. A tal punto que bajó, vio a su pueblo en esa aflicción e hizo lo que hizo. Entonces, queridos hermanos, admiramos mucho esto, pero ojo, que Moisés se adelantó al Señor. Y así hay muchas personas también. Sobre todo yo lo veo en el campo del pastorado. Hay hermanos que uno sabe que tienen el llamado a eso, a trabajar en eso, pero necesitan todavía algunas cosas, pero se precipitan. Bien, yo lo hago. ¿Y qué tenemos? Iglesias débiles, pastores que se derrumban después de 18 años, pastores que empiezan a tocar la gloria a las mujeres y el dinero. Y no solamente por eso, sino por lo duro que es este oficio. Este oficio es duro, queridos. Entonces es importante saber que yo tengo que salir en el tiempo del Señor. Mire este versículo 12 como me impacta. Dice, miró entonces Moisés a un lado y a otro lado. Y al no ver a nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto nos indica que Moisés andaba con el Señor por vista y no por fe. Este es un retrato claro de si yo estoy enseñando Gálatas, que el cristiano habla es por fe, no por vista. Y el hombre miró para un lado, miró para el otro, como mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle, mató a mató al egipcio y se va a meter en una cantidad de problemas. Como Pedro, que también Pedro andaba por vista en Getsemaní, Moisés dependió de la espada en su mano y Pedro también dependió de la espada en su mano. Gloria a Dios que lo tenía inmediatamente al Señor Jesús y le dijo de una vez, Moisés va a tener que esperar 40 años para que el Señor le diga,
no era oportuno que sacara la espada todavía Moisés. Pero en el acto sí estaba allí el Señor Jesús y le dijo, no, no, a la cartuchera otra vez, la espada, el machete. Esto se vive es por fe, no por vista. Queridos hermanos, gracias a la obra del Señor en la vida, pues obviamente Moisés va a cambiar su espada por un cayado, por un báculo, por un, ¿cierto? Hay por ejemplo en Éxodo 6.1, me encanta como lo dice 6.1, dice, el Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país maravilloso, porque ahora el cayado y no la espada, humilde, un pedazo de palo, iba a ser más Moisés con ese pedazo de palo, con ese cayado, no, porque ya era un pastor de 80 años. Porque Satanás no necesita ejércitos, a Satanás no se vence con ejércitos. Las batallas espirituales no necesitan guerreros, necesitan pastores, gente humilde, gente y ovejas como nosotros. No pastores solamente en la condición de oficio, sino nosotros somos ovejas que nos reproducimos y nos criamos así. Entonces, queridos hermanos, gloria al Señor que Dios va a hacer un trabajo, lo va a mandar al desierto durante 40 años, algo parecido a lo que está en los devocionales que estamos viendo con Elías, ¿no? Elías conoció mucho poder del Señor, su testimonio es dramático, la forma como el Señor salva a ese campesino, a Elías, y el poder de poder orar y permitir que el cielo se abra y cae, todo eso es poderoso, pero luego el Señor sabe lo que hay en el corazón. Todos nosotros trabajamos, yo sé que todos nosotros tenemos aquí los 4 pecados normales, que son orgullo, ansiedad y resentimiento y marcas indelebles de tradición pecaminosa que traemos en nuestra cultura. Todos tenemos que trabajar contra el orgullo. Todos tenemos que trabajar contra el resentimiento, contra la ansiedad, contra el temor, que es lo mismo. Ansiedad, temor es exactamente lo mismo. Cuando yo soy ansioso es porque tengo demasiado estrés del futuro. Vivo muy estresado por el futuro. A todos nos pasa eso. Entonces, gloria a Dios que vemos aquí en el capítulo 6 cómo esa espada de Moisés se convierte en un cayado, porque Satanás no necesita espada. A Satanás como a Goliat se le vence ¿con qué? Con la palabra del Señor. ¿Pues que con qué lo mató David? ¿Con qué? Una Kawasaki, una Honda. Nosotros también podemos ser impacientes en nuestro celo por servir al Señor. Podemos tener las mejores intenciones. Yo he escuchado personas, no, es que yo quiero ya formarme como misionera, como misionero, yo me quiero ir, yo quiero hacer esto. Pero espere que el Señor es el que... ¿Por qué quieres hacer eso? Yo llevé 10 años estudiando, estudiándome, preparando. A un día le dije a Lucecita, le dije, el Señor no me ha llamado a mí para esto. Porque yo llevo más de 10 años en esto y el Señor no me llama a trabajar en la obra. Yo estaba ya ansioso y decía, Señor, ¿será que sí me estás llamando o no? Señor, yo veo iglesias de hombres que ni siquiera saben leer la Biblia. Un orgullo y unas cosas terribles que había en mi corazón. No conocía al Señor en muchos aspectos. Y al Señor hay que conocerlo en los aspectos que Él quiere que se le conozca. Queridos hermanos, nosotros también podemos ser impacientes. Lo que hacemos puede requerir un gran valor, queridos hermanos, pero nunca podremos justificar eso de tratemos de ayudar al Señor a la causa. Hermano, ¿por qué no abrimos un ministerio y nos lanzamos y hacemos esto? Bueno, hay gente que le resulta eso. Pero por experiencia en estos 13 años, por lo menos en esta iglesia local, hemos visto personas que comienzan en un ministerio con un gozo, una alegría. Y hagamos este ministerio para después de decir, hermano, siento que el Señor me está diciendo que lo haga en otra área. No voy a seguir esto. Bueno, ¿y a quién más escogemos si el único que sabe lanzar la onda es su merced? Pero bueno, ese es el pueblo del Señor. Nosotros nunca podemos justificar el tratar de ayudar a la causa del Señor con una acción equivocada. Porque eso generalmente ocurre también. La motivación equivocada y supuestamente lo estamos haciendo bien, pero es equivocado. No importa, queridos hermanos, cuál útil
pueda parecernos cometer a nosotros una acción equivocada. No, una mentira blanca, como solemos decir en nuestra cultura colombiana. Es una mentirilla. No. El fin, sí, una mentira piadosa. El fin no justifica los medios. ¿Sino quién? El vil. El vil sí justifica los medios. Nosotros no podemos justificar los medios. Cuando nosotros rechazamos un pastorado en Miami, nos estaban hablando de un pastorado para Miami. Yo casi lloro, dije, Señor, me equivoqué. Al principio dije, no, estoy convencido que el Señor no quiere que yo me vaya por allá. Y después cuando las cosas no funcionaban, y apareció la BBN, están grabando, y nos pidieron ayudar a comprar, hacer unos negocios con otra BBN. Yo dije, ¿será que para eso fue que me llamó el Señor? Queridos hermanos, uno en la obra del Señor puede llenarse de mucha ansiedad, pero uno no puede justificar hacer cualquier... El Señor no recibe fruto de la carne humana. ¿No? Hemos conocido iglesias donde hay personas que trabajaron en el narcotráfico. Y luego esas personas llegan y hablan con esos pastores y ellos les dicen, no, venga y traiga el 10%. ¿Cuánto tiene su merced? 20.000 millones de dólares. Traiga 2.000 millones y eso queda santificado el resto. Tan ampón ese como el otro. Que así no se hacen las cosas del Señor. Yo no quiero ese dinero. El Señor no quiere esa plata. El Señor no quiere un instrumento que no sea moldeable. El Señor no quiere un hombre, una mujer, un muchacho que no sea moldeable. No lo quiere. ¿Me siguen, queridos hermanos? Por eso estas mega iglesias crecen tanto. La gente llega y ahí mismo los ponen a hacer esto, a hacer lo otro. Haga un grupo en su casa. Yo no digo que eso sea malo, eso es bueno y ojalá lo pudiéramos hacer. Pero las personas, lo que realmente el Señor nos muestra en la Biblia es que tenemos que edificar, discipular los santos. Discipular es madurar las personas para que alcancen a otros. Discipulado interno, yo formándome para poder discipular externamente. Por eso es que hay tantas iglesias con muchas personas que lamentablemente no conocen el evangelio verdadero. Porque lo que se hablan es de números, hermano. Entonces, veámoslo ahí en el tema en el pozo. Sigamos viviendo ahí en el pozo. Vea el versículo 15. ¿Con cuánto tiempo vamos? Uy, caracoles. Bueno, versículo 15. Veamos desde el versículo 15 porque se nos acabó el tiempo. Y en efecto, el faraón se enteró de lo que sucedió y trató de ¿qué? De matar a Moisés por hacerlo por fuera de la voluntad de él. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Me gusta esto porque es que la otra versión dice se sentó en un pozo. Concretamente, porque no tengo tiempo más para explicar eso, Moisés se fue a vivir al pozo. Ahí puso su carpita, ahí vivía junto al pozo. Por eso esta versión dice se asentó. O sea, se sentó en el pozo. Y a veces también la película Moisés ahí sentado en el pozo y llega Séfora. No, quiere decir que se puso a vivir en ese lugar. Estaba viviendo en ese sitio. Sí, es lo importante de tener versiones también dinámicas y eclécticas, porque buscan ese el sentido. Entonces lo que vemos es que un día mientras Moisés estaba ahí, junto al pozo de Madián viviendo, conoció a las 7 hijas de Reuel. En otros pasajes se nos muestra que este Reuel es el mismo Jetro, que era sacerdote de Madián. ¿Y qué ocurre? Pues veamos lo que ocurre. 16. ¿16? Sí, ahí vamos. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llevar a los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio, escucha eso, porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? Les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija, Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson,
Pues razonó, soy un extranjero en esta tierra extraña. Me gusta, no estoy exponiendo Génesis, pero me gustaría también que ustedes tengan presente aquí, porque en las películas aparece así. Entonces ellas van, ¿cierto? Moisés estaba con la lengua afuera, lo trajeron, lo pusieron ahí, y entonces él en compensación, Jetro, en compensación, le entregó a su hija Séfora, cásese mi hijo. Eso no es así. Eso es gente real, de la vida real. Como usted y como yo. Tal vez Moisés tendría un lunar más grande que el mío. Hombres reales, mujeres reales. Es importante tenerlo siempre presente, queridos hermanos. Quiero llamar su atención a que Moisés vuelve a hacer una acción benévola. Siempre Moisés está interviniendo y sacando la cara por otro. ¿No? ¿Y la Biblia qué dice? El que se mete en pleito ajeno, ¿qué dice la Biblia? Es como ¿qué? Como el que pretende agarrar al perro por las orejas. ¿Está tratando de agarrar un perro por las orejas? Bueno, si tienen a mi Odi, ese no les va a hacer. Pero si tienen al perro de Leonardo, no al perro de Leonardo, sino a la mascota de Leonardo. Aclaremos, por favor, perdón, aclaremos. Semántica. Vaya, agarre a ese perro de las orejas a ver qué le va a pasar. Sí, un perro grande trata de agarrarlo de las orejas y verá lo que va a ocurrir. Por eso el que se mete en pleitos ajenos es como el que trata de agarrar a un perro por las orejas. Este mantenía metiéndose en pleitos ajenos. Llegó y se metió y las defendió a las 7. Antes no lo mataron, pues el Señor tenía un propósito con él. Pero eso ocurre. Entonces uno ve es la tercera vez que vemos allá a Moisés tratando de hacer algo por otras personas. Pero queridos hermanos, estos incidentes anticipan de todas formas la tarea futura que iba a tener Moisés como libertador de su nación. Ahora no quiero decir que seamos insensibles, que si vemos a alguien que se roba un celular y que nosotros podemos hacer algo, pues por supuesto, y más si se trata de una mujer. Que no vayamos a negarle la silla en el Transmilenio a una mujer, tampoco estoy diciendo que eso no sea así, o a una persona mayor, por favor háganlo, así sea un hombre mayor, ¿cierto? Pero lo que queremos decir es no se meta en problemas ajenos, lo que quiere decir la Biblia. Entonces, queridos hermanos, más adelante Moisés se casó con Séfora. Y Séfora, ¿sabe qué significa Séfora? Ave pequeña. Una de las hijas de Reuel, y tuvieron un hijo al que llamó Moisés como Gerson, que quiere decir residente en el extranjero. ¿Por qué quiero llamar su atención a esto? Porque notemos que las mujeres identificaron a Moisés como ¿qué? ¿Como un qué? ¿Por qué? Por el atuendo. Estaba barbado Moisés hasta aquí, ¿cierto? La arónica. Solamente la gente culta en Egipto tenía una pequeña barbita así parecida a la de David. La gente culta. Y los faraones, pues se ven así. Los faraones. De resto todos eran ¿qué? Lampiños. La barba, porque eso tiene una connotación teológica. De hecho, la barba como la tenían los hebreos era diferente a como lo tenían los armenios o como la tenían los demás pueblos. Entonces es muy importante porque Moisés estaba lampiño, seguía afeitándose normal y seguía usando ropa porque todavía no se ha encontrado con el Señor. Aquí se va a encontrar con los madianitas. Los madianitas rápidamente son familia de los hebreos un poquito lejana. Ellos son hermanos de sangre, son de la misma, son de Eber, por eso llaman hebreos, son descendientes de Eber. Entonces eran más o menos familiares ahí, o entre culturas, como decir nosotros con los venezolanos o con los ecuatorianos. Queridos hermanos, digo todo esto porque estas mujeres identifican a Moisés como egipcio. Hoy en día, esta semana estoy hablando con una musulmana, está tratando de convertirme al Islam. Y yo tratando de convertirla al cristianismo. Ya me invitó a su mezquita. Ellos no creen que el Señor Jesús es Dios. Ellos creen que es una invención de nosotros los gentiles. Porque el Antiguo Testamento, dicen ella, concretamente ella es del Islam, no dice por ninguna parte que Alá tuvo un hijo. Le dije, el Antiguo Testamento no habla de Alá. Y me dijo, no, es que Alá es Elohim. Si usted ve Elohim, Alá o Jehová, le dije, Jehová no existe ese término. Pero bueno, digamos Jehová. Yo sé que usted está refiriendo a Yahvé. Exacto, dijo ella. No tuvo un hijo. Le dije,
el Antiguo Testamento me muestra y me dice que mi Yahvé tuvo un hijo. El Antiguo Testamento dice eso lo dice en Proverbios, que Dios tiene un hijo. Si Alá no tuvo un hijo, entonces Alá no es Elohim del que estamos hablando. Y si tuvo un hijo, quiere decir que el Alá al que usted se está refiriendo su Dios se llama Jesús de Nazaret. Pero así, no me volví a escribir. Le dije, ese es su Dios, porque ese sí no tuvo un hijo. Tiene hijos, porque ese no se ha casado, se va a casar con nosotros, que es la iglesia. Queridos, hago esta alusión por lo siguiente. Esto sugiere que Moisés parecía más un egipcio que un judío. Moisés pasó 40 años como fiel siervo en Madián. Y ahí fue donde Dios lo preparó para las difíciles tareas que se le avecinaban. ¿Lo convirtió en qué? Después de estar en la gran universidad de Egipto, en un pastor. 40 años en el desierto Moisés. Como alguien dijo, Moisés duró 40 años en Egipto, creyendo que era alguien. Y el Señor lo lleva al desierto para demostrarle durante 40 años que era un don nadie. Que todos sus títulos, sus conocimientos, por eso fue que ese hombre pudo escribir la Biblia. No toda, pero escribió gran parte de los 5 libros, porque ese hombre tenía cultura. De hecho, él es el que empieza a dar el idioma hebreo. Cuando el Señor lo llama, dice, yo ya no sé hablar hebreo, yo hablo es egipcio. Es que era tatareto. Que Moisés era como James Rodríguez. No era tatareto. Que por eso el Señor, cuando le dijo a Moisés, ¿qué tierra quieres que te dé, Moisés? Dicen algunos. Y que el Señor, cuando Moisés dijo, yo quiero que me des y le iba a pedir Canadá. Y dijo, Canaán, te daré Canaán. No es cierto, Moisés no era tatareto. Era un hombre que formado, de hecho, mi hija la tuvo que mandar su mamá otra vez aquí porque había perdido prácticamente el español. O prácticamente no, pero estaba perdiendo ya mucho el español. Eso le pasó a Moisés. Moisés ya no hablaba el idioma de los hebreos, lo que llama palo hebreo en ciencias bíblicas, porque la Biblia se escribió en palo hebreo, el original. Esto no, ya se escribió en el hebreo ya de Esdras. Pero queridos hermanos, digo todo esto porque ¿cuánto tiempo pasó el Señor Jesucristo en el desierto? 40 días. Igual que Moisés, 40 años para prepararse para lo que se le avecinaba a Moisés. Y el Señor pasa 40 días en el desierto preparándose para la tarea que se le avecinaba. Moisés fue rechazado por su nación, igual que el Señor Jesús. Entonces tomó una esposa gentil, igual que el Señor Jesús. Como le dije a ella, no, el Señor Jesús no es gentil, gentil somos nosotros, claro que de gentil es pocón, pero quiero decir gentiles de que no somos judíos. Y de esta manera vemos también que Moisés es un cuadro del Señor Jesucristo, que hoy también está adquiriendo una esposa para cientos de las naciones. ¿Y qué significa Gerson? Su hijo en el extranjero. Y sugiere que Moisés sabía que su lugar verdadero estaba con el pueblo de Israel. Yo tengo que parar, vamos a dejarlo ahí. Volvamos rápidamente a Juan, ahí lo voy a dejar ya. Juan 4, 7, 8. Hemos entendido el tema de los pozos. Hemos visto que en la Biblia es muy significativo que el encuentro de los matrimonios célebres, ¿no? Se realizaron en torno a en torno a un pozo, porque los pozos están frecuentemente asociados con la bendición de Dios en el matrimonio. ¿Amén? ¿Sí están bien? Entonces volvamos ahora a Juan 4:7. Dice, desde el 6, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, el Señor sí se sentó, pero no encima del pozo, junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Aquí dejémosla ahí a ella. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Impresionante, queridos hermanos, porque mientras el Señor Jesús descansaba solo, los discípulos fueron al pueblo para comprar. Y ahora 8 días también lo dijimos, fueron a comprar alimento
a Samaria. Ellos no compraban nada en Samaria. Mientras el Señor hace esto, Juan dice que llegó una mujer samaritana a sacar agua. Generalmente las mujeres iban en grupo a sacar agua, pero esta mujer llegó sola. Probablemente porque no era bien vista esta mujer en el pueblo. Lo veremos más adelante. Yo espero, querida hermana y querido hermano, que usted no se sienta ofendido por lo que voy a decirle. Pero la samaritana nos representa a todos acá. Es decir, es un cuadro de la iglesia, ella no es judía, es un pueblo de la iglesia y de su esposo, el Señor Jesucristo. Usted tal vez dirá, ¿esa mujer? Esa es una mujer de 4 en conducta. Esa mujer, ¿cómo me va a representar a mí? Aquí en la Biblia dice que yo soy la Virgen. Sí, querido hermano, querida hermana. Esta mujer, como lo vimos ahora 8 días, volvió a recuperar su dignidad. Igual que usted y que yo. Esta mujer volvió a recuperar, como lo vamos a ver, su valía, al igual que nosotros lo hemos hecho después de que llegamos a Cristo. Es importante, queridos hermanos, observar que esta mujer había tenido ¿cuántos maridos? 6 hombres. Y ahora llegaba el number 7, el número 7, el perfecto, el esposo ideal. Por eso al sermón el título que le puse es A las 6 te espero, en el pozo nos vemos. Vamos a ver por qué la hora sexta. Así se llama el título de este sermón. A las 6 es la cita y en el pozo te espero. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por tu misericordia y por tu amor. Glorifícate, te lo suplico, como solamente tú sabes hacerlo. Gracias por estos temas. A veces los vemos y pasamos por ellos, pues también como tú esperas que lo hagamos, de manera devocional. Pero a veces reconocemos, Señor Santísimo, que es tan profundo y tan rico todo lo que tú nos quieres enseñar. Gracias por nuestro esposo. Gracias porque en la hora más difícil, de mayor calor en el contexto histórico, tenía que encontrarse con esta mujer. En el momento más caluroso de nuestras vidas, por lo menos de la mía. Gracias por ponerme esa cita, Señor Jesús. Oro, Señor Santo, por todas las cosas que hemos hablado, Dios mío. No solamente porque buscamos que haya esa restauración en las mujeres, a quienes a lo largo de los siglos todas estas culturas patriarcales han aplastado y han dejado sin derechos. Oramos también por este momento histórico en el que estamos viviendo y donde infortunadamente esta misma sociedad las está lanzando al otro extremo, Señor, a hacerles creer que el modelo perfecto es el de la samaritana. Padre, como tú nos estás enseñando, ayúdanos a restaurar verdaderamente con tu santa palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, aquellas mujeres que hayan desnaturalizado el modelo que tú tienes para ellas y sobre todo para nosotros como hombres, Señor. Y a través de la manera como vamos a ver la restauración de ella, como vamos a ver la forma tan divina, Señor Jesús. 6 veces le hablaste, 6 veces te contestó. Gracias, Señor Santísimo, por la profundidad de tu palabra, la plenitud, Señor, del diálogo que los dos tuvieron. Señor, gracias, porque a pesar de todo, sigues ofreciendo esa agua que no solamente nos calma la sed de forma intelectual, sino también nos sacia emocional y espiritualmente. Gracias, Señor, porque resolviste allá en Juan 1 un problema espiritual en Juan el Bautista. Gracias por resolver en Juan 3 ese problema intelectual de Nicodemo. Y gracias por atender aquí este problema emocional de esta mujer. Porque en ella estamos representados no solamente desde la perspectiva de la iglesia, sino también desde la perspectiva psicológica, emocional y sentimental.
Padre, gracias por tu bondad. Gracias porque tú sí sabes, porque tú sí atiendes, porque tú sí conoces. En el nombre de Cristo Jesús, amén.